Siendo las 9:05, se da inicio a audiencia en causa rol interno Tribunal 1 del año 2019, el tribunal compuestos por los magistrados Calvo, Baroncini y Droguetes. Por el Ministerio Público, buenos días, señor fiscal. Buenos días, magistrado. José Solís, por el Ministerio Público. Por el Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Consejo, Rubén Sala Orellana. Por la señora Morales y el señor Vidal, buenos días. Buenos días, magistrada. Buenos días, colegas. Por doña Marcela Morales y César Vidal, los abogados de Mara Troncoso y Sergio Contreras. Por la señora Valenzuela, buenos días. Buenos días, magistrada. Por la defensa de doña Isabel Valenzuela, la abogada Mariela Pirosi. Por la defensa del señor Lavarría, buenos días. Buenos días, sus señorías. Por la defensa de don Mario Lavarría comparecen los abogados Sebastián Bofil, Libertad Triviño y Valeria Gelves. Los acusados, buenos días, señora Lavarría, su nombre completo. Señora Morales, buenos días, su nombre completo. Señor Vidal, buenos días, su nombre completo. Señora Valenzuela, buenos días. Ok. Corresponde entonces que escuchemos los alegatos de clausura de la defensa del señor Lavarría. Tienen la palabra. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, para efectos de la estructura del alegato, es importante recordar que el señor Olavarría fue acusado por el Ministerio Público por el delito de fraude al fisco y por el Consejo de Defensa del Estado por el delito de malversación de caudales públicos. Sin perjuicio que se tratan de calificaciones jurídicas distintas, ambas acusaciones tienen exactamente el mismo sustento fáctico y se configuran desde las hipótesis del consentimiento que contemplan ambos delitos. Por su parte, respecto del delito del fraude, el consentir en la defraudación y en el delito de malversación, el consentir en la sustracción de caudales públicos. Y ambas acusaciones tienen como única intervención del señor Olavarría la firma de los contratos a honorarios entre el año 2010 y 2014 respecto de doña Marcela Morales y entre el 2013 y el 2014 respecto de don César Vidal. Y esto es importante, su señoría, porque el consentimiento de mi representado se desprende en estas acusaciones por el solo hecho de la firma. Y nosotros, como ya señalamos en el alegato de apertura, dijimos que no cuestionábamos que la firma de mi representado estaba en esos contratos, pero sí señalamos que esa firma no era suficiente. Para efectos de configurar las hipótesis típicas por las cuales mi representado ha sido acusado, no basta esta firma para subsumir su conducta en los hechos imputados. Y así es como lo han señalado también en los alegatos de clausura el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Debemos recordar que, como lo dice la doctrina, en particular el profesor Rodríguez Collao, que fue citado también por el Ministerio Público, ambos delitos requieren cumplir con el mismo requisito respecto del consentimiento. Y esto es que el sujeto tenga conocimiento de que se está verificando una defraudación o una sustracción y que la conducta que despliegue, la despliegue con dolo directo. Es decir, no basta el consentimiento respecto de la defraudación y sustracción, sino que tiene que consentir queriéndola. Respecto de este punto, ninguna de las acusaciones dice ni cómo, ni cuándo, ni en qué consistió el consentimiento de mi representado. Pese que es un requisito para las acusaciones hacer un relato circunstanciado de los hechos que se están imputando. Y por eso estas acusaciones carecen de fundamento y carecen de sustento, su señoría, por diversas razones. Primero, como porque ya lo señalaron los abogados Contreras y Balmaceda en sus alegatos de clausura, en este juicio no se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, que los servicios de doña Marcela Morales y de don César Vidal no fueron prestados. A este respecto nos adherimos a todo lo ya señalado por los abogados mencionados, sus señorías, pero además quisiésemos destacar que el gran sustento de estas acusaciones respecto de este punto está configurado desde la lógica de alterar la carga de la prueba. Y tanto es así que incluso en los alegatos de apertura nos dijeron, las defensas no podrán acreditar que los servicios se prestaron. Y en los alegatos de clausura lo confirmaron. Tanto así que nos reclamaron el hecho de que doña Marcela Morales no hubiese declarado en este juicio, como si aquello fuese una carga de las defensas, y con ello desvirtuando completamente el derecho fundamental
a guardar silencio que contempla nuestro ordenamiento y atribuyéndole a la ausencia de esa declaración una carga negativa, cuando sabemos que todo eso es improcedente en un proceso penal. Pero además, respecto de mi representado, no se señaló nunca, ni en las acusaciones, ni durante este juicio, el cómo, cuándo y en qué consistió su consentimiento. Y respecto a este punto, en los alegatos de clausura, los persecutores dijeron algo más de lo que habían dicho con anterioridad. Se refirieron a la configuración de la participación de mi representado y de su dolo de distintas maneras. El Ministerio Público nos dijo en su alegato de clausura, y lo voy a citar para no incurrir en imprecisiones, hay un hecho súper objetivo y concreto. El 2014, cuando despiden o cesan el contrato de Morales Aliste, al alcalde se le informa del insuficientemente acreditado de estos contratos, pero mantiene al señor Vidal trabajando. Su señoría, ese argumento es incorrecto y no conversa con nada de lo ocurrido en este juicio. A doña Marcela Morales se le puso término al contrato en mayo del 2014. A esa fecha no existía ninguna fiscalización de Contraloría y, por cierto, ningún pronunciamiento sobre que los servicios estaban insuficientemente acreditados. De hecho, lo único, después de extensa lectura de los documentos que se hizo en este juicio, que hay sobre una información sobre las fiscalizaciones a Contraloría a don Mario Lavarría, son las observaciones realizadas en el preinforme 497, que según se desprende del mismo documento número 13 incorporado por el Ministerio Público y también incorporado por esta defensa, que fue recepcionado en la municipalidad en junio del 2015 y respondido por el alcalde en julio de ese año, es decir, con posterioridad al contrato de don César Vidal, pero además con posterioridad a los hechos materia de este juicio. Y esa es la única vez que formalmente se le informa al alcalde de alguna fiscalización en Contraloría. Ya existía a esa fecha la fiscalización del señor Carlos López, que fue en octubre del 2014, pero esa fiscalización no fue notificada a la Municipalidad de Colina, como consta del documento número 5 incorporado por el Ministerio Público, sino que fue notificado a la Municipalidad de Cerro Navia porque se refería a funcionarios de Cerro Navia que prestaban servicios en otras municipalidades. Por lo tanto, su señoría, único antecedente que nos ha entregado el Ministerio Público para pretender configurar el dolo de mi representado es incorrecto. Y en sentido similar, el Consejo de Defensa del Estado nos dijo que el dolo de don Mario Lavarría se desprendía de que conocía a doña Marcela Morales y de que no podía no saber que ésta estaba contratada en la Municipalidad de Colina. Y no nos dijo mucho respecto de César Vidal, pero el argumento para estos efectos es el mismo. Al Consejo de Defensa del Estado le faltó una parte de la imputación penal, porque no es relevante penalmente si el alcalde sabía o no sabía que doña Marcela Morales y don César Vidal estaban contratados en la Municipalidad de Colina, sino que lo relevante es si sabía que se estaba verificando una supuesta defraudación o sustracción y que con ese conocimiento la consintió queriéndola. Y sobre ese punto, su señoría, durante este juicio nada se ha dicho. No hay ni una sola prueba que dé cuenta de un supuesto conocimiento de mi representado sobre este tema. Y por eso, a continuación, vamos a hacer un análisis de lo que estimamos que ha ocurrido durante este juicio y aquello que podríamos tener por acreditado. Y luego de ese análisis, la conclusión es que el señor Olavarría actuó de conformidad a la legalidad, que no había ningún testigo que lo vinculara de forma directa con la contratación de doña Marcela Morales y de don César Vidal, y que nadie declaró que supiese que supuestamente los servicios no estaban siendo prestados. Para efectos del análisis nos vamos a referir, primero, a lo que se ha dicho del proceso de contratación, segundo, a lo que se ha dicho respecto al proceso de recontratación, tercero, a la llegada de doña Marcela Morales y sus recontrataciones, cuarto, a la llegada de don César Vidal
y su recontratación, y a los procesos para la emisión y firma de decretos de pago. Con todo ello, concluiremos que las actuaciones de don Mario Lavarría siempre se ajustaron a la legalidad. Respecto al proceso de contratación, ¿qué sabemos? Principalmente por las declaraciones de los funcionarios municipales, lo que por lo demás fue corroborado por los funcionarios policiales, que escucharon o leyeron las declaraciones de otros funcionarios municipales. Sabemos que para generar una contratación, la solicitud la hacía el director de cada área y que la solicitud era respecto de un cupo, el cual se aprobaba si es que existía disponibilidad presupuestaria. Y solo luego de eso, el director de cada área elegía a la persona para contratarla. Esto lo declaró así el señor Núñez, jefe de Administración y Finanzas de la municipalidad, y el que en su época era secretario municipal, el señor Carlos García Lecaros. Pero además, estos testigos nos dijeron que la aprobación del cupo le correspondía o se hacía o al alcalde o a la administradora municipal, indistintamente. Y esto, por cierto, fue corroborado por la testigo estrella del Ministerio Público, doña Jessica Severino, porque doña Jessica Severino no nos dijo lo que nos señaló el señor fiscal en su alegato de clausura, que era que el alcalde veía todo este tema. La señora Jessica Severino, cuando declaró en este juicio, nos dijo que cuando ella requería de una contratación, se lo solicitaba o al alcalde o a la administradora municipal. De hecho, eso lo dijo a partir de una pregunta del propio Ministerio Público. Pero además, el señor Marcelo Lara, jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Colina, nos dijo que para generar él un contrato a honorarios, recibía la instrucción de forma directa de la administradora municipal. Era ella quien le instruía y le entregaba los datos necesarios para confeccionar cualquier contrato. Sobre este punto, su señoría, no hay controversia. Luego, respecto al proceso de recontratación, ¿qué es lo que podemos concluir después de este juicio? Que se trataban de procesos que se realizaban de forma masiva, que el proceso se realizaba generalmente en diciembre, que el alcalde en un periodo muy acotado de tiempo firmaba entre 400 a 600 contratos a honorarios para el año siguiente y que este proceso se realizaba a partir de una planilla que se generaba en recursos humanos. Sobre el número de contratos, su señoría, nuevamente no hubo discusión. Los funcionarios municipales y los policiales siempre se enmarcaron dentro del rango de números de 400 a 600 contratos, pero además esta defensa acompañó como documento número 2 un certificado del jefe de Recursos Humanos que daba cuenta de lo mismo. Respecto al momento en que se producía la recontratación, se señaló que esto era generalmente en diciembre a fines de año. Y esto lo declararon Marcelo Lara, Carlos García Lecaros y Manuel Núñez. Pero además, Carlos García Lecaros, que a esa fecha era secretario municipal y que por lo tanto tenía que firmar una copia de todos los contratos y decretos de contratación que firmaba el alcalde, en su declaración nos señaló expresamente: ahí el 31 de diciembre uno firma 300, 400 decretos, de manera que en 1 o 2 días debían firmar entre 1.000 o 2.000 documentos. Y esto es importante, su señoría, no por lo que pretende los acusadores, que sería el argumento de la defensa en relación a que, bueno, si el alcalde firmaba tantos documentos, ¿cómo iba a identificar a doña Marcela Morales y César Vidal dentro de toda esta documentación? Pero eso no es lo relevante de esto. Lo relevante es que la firma de los contratos se realizaba de forma masiva, pero la autorización para realizar esas contrataciones venía tomada desde antes. Y así nos dijo el señor Marcelo Lara, cuando nos dijo que él recepcionaba la planilla para la recontratación y que ya venía con los vistos buenos para digitar los contratos. Es decir, esos contratos ya estaban aprobados. Y nos dijo que esto lo recibía de parte de la administradora municipal. Sobre este punto,
sobre este punto es relevante también que los señores Navarrete y Sepúlveda nos dijeron que esa decisión que venía tomada en la planilla la adoptaba el alcalde, la Dideco y el director de cada área. Sin embargo, solo el señor Navarrete nos pudo decir de dónde había obtenido esa información y nos dijo que la había obtenido de la declaración que leyó de don Marcelo Lara. Sin embargo, don Marcelo Lara, cuando declaró en este juicio, ante una pregunta del Ministerio Público, aclaró que cuando refirió la intervención de estas personas, lo hizo refiriéndose al proceso que estaba vigente, a la fecha en que le tomaron la declaración en esa oportunidad de la Fiscalía, y que el proceso se había modificado en el 2014. Y entonces el fiscal le preguntó, bueno, ¿y entonces quién veía las renovaciones de contrato en la fecha de los hechos? Y el señor Marcelo Lara nos dijo, la administradora, me imagino que con los directores. Yo nunca estuve en una reunión de renovación de contratos. Y es cierto, él está eventualmente sospechando quiénes intervenían en esta recontratación. Pero lo relevante es que, pese a que la única fuente de información que tenían las policías respecto a quién tomaba esta decisión era la declaración de don Marcelo Lara. Y eso no se corroboró de ninguna manera, ni durante el juicio, ni durante la investigación. No se cotejó si efectivamente lo que había señalado en esa oportunidad el señor Lara era efectivo. Y tanto es así que ni siquiera se solicitaron las copias de las planillas de recontratación. Estas no fueron solicitadas ni por el Ministerio Público ni por las policías, y mucho menos incautadas en las supuestas innumerables veces que concurrieron a las oficinas municipales. Por lo tanto, respecto del procedimiento general de recontratación, no es posible tener por acreditado quién era el que adoptaba la decisión. Y esto es importante, su señoría, porque una vez que se determinan cuáles son los procesos generales, es necesario que para efectos de este juicio determinemos entonces cómo se gestó la contratación de doña Marcela Morales y don César Vidal. Si se gestaron a partir de estos procedimientos generales, entonces ¿quién tomó la decisión? Y si no, y si ocurrió algo irregular, que se acreditara que hubiese ocurrido algo irregular. Pero nada de ello ocurrió. Por el contrario, lo que se acreditó durante este juicio es que no se investigó cómo llegó Marcela Morales a la Municipalidad de Colina y que tampoco se investigó cómo llegó don César Vidal. Respecto a doña Marcela Morales, ¿qué sabemos? Sabemos que, como nos dijeron y como se leyó, ella en un escrito presentado en el sumario que fue obtenido ilegalmente, señaló que habría llegado a la Municipalidad de Colina luego de una conversación con el alcalde. Sin embargo, el alcalde declaró en Fiscalía, según nos contaron los funcionarios policiales que escucharon o leyeron su declaración, que no sabía cómo había llegado Marcela Morales a la Municipalidad de Colina. De hecho, y sobre este punto, nos dijo que sí, nos dijeron, el señor Valverde nos dijo que el alcalde había dicho que la había visto en la oficina de la administradora municipal, no en la oficina de doña Jessica Severino, como nos dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado en su alegato de clausura. Pero más allá de esta precisión, lo importante es que la contradicción entre doña Marcela Morales y don Mario Lavarría no fue investigada. Fue tal el desinterés de los funcionarios policiales que el señor Navarrete, jefe del equipo investigativo, nos dijo que simplemente le dio más veracidad a los dichos de Marcela Morales en el escrito y que no realizó ninguna diligencia de investigación para intentar salvar o solucionar la controversia. De hecho, sobre este punto nos dijo, bueno, pero además el alcalde tenía que saber que Marcela Morales estaba contratada porque debió ver su nombre al firmar los contratos. Pero ante la pregunta de contrainterrogatorio del señor Bofill, nos dijo que no había investigado cuántos contratos firmaba al mismo tiempo el alcalde. De hecho, dijo textual, esa parte no la investigamos. Como tampoco investigaron qué ocurrió durante los años 2010, 2011 y 2012. Y aquí me voy a detener un segundo, su señoría, en lo que nos dijo el Consejo de Defensa del Estado.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado dividió su alegato y dijo que respecto de la prestación de los servicios se iba a referir a los años 2012, 2013 y 2014. Y nada dijo sobre los años 2010 y 2011. Sin embargo, cuando le atribuyó dolo a mi representado en su participación, nos dijo que el dolo de don Mario Lavarría se manifestaba desde el primer contrato. Así de arbitraria es la acusación, que pese a que no hay prueba de esos años sobre si los servicios se prestaron o no se prestaron, igual es posible atribuirle dolo a don Mario Lavarría. Pero volviendo a lo principal, dado que sabíamos cuál era el proceso general de contratación y según nos confirmó también el señor Núñez en este juicio, ya que Marcela Morales estaba contratada para prestar apoyo a SECPLAN, lo más probable es que su contratación se hubiese gestado desde esa dirección. Y sin embargo, nuevamente, confirmando lo sesgado y arbitrario de la investigación, los funcionarios policiales no investigaron y no entrevistaron a quien era la directora de SECPLAN de esa época, doña Marcela Menares, como tampoco a ninguno de los directores de SECPLAN posteriores. Y pese a las carencias de la investigación, hoy día en el juicio sabemos que doña Marcela Morales le envió un correo a doña Débora Sepúlveda con fecha 10 de noviembre del 2010, que le remitió su currículum y su certificado de título de acuerdo a lo que ya habían conversado, decía el correo. Y que también hay otros correos electrónicos dirigidos de Marcela Morales a distintas personas de SECPLAN, a la directora de la época, doña Marcela Menares, y a la secretaria de SECPLAN, Tatiana Aravena, que dan cuenta de otras conversaciones de doña Marcela Morales con Débora Sepúlveda, porque en más de una oportunidad les dice, de acuerdo a lo conversado con doña Débora Sepúlveda, con la administradora municipal, y remite determinada información. También se acreditó en este juicio que doña Débora Sepúlveda firmó la rectificación de contrato del 10 de febrero del 2014. Y ella dijo, según nos dijeron los policías que escucharon o leyeron sus declaraciones, que eso lo hizo por instrucción del alcalde. Sin embargo, esto tampoco fue investigado. No se corroboraron estos dichos de doña Débora Sepúlveda. Y esto no solo es importante porque esa es una labor fundamental de los funcionarios policiales, sino porque hoy día sabemos que doña Débora Sepúlveda mintió. Mintió cuando dijo que no había intervenido en la contratación de doña Marcela Morales. Mintió porque existe ese correo de 1 de noviembre del 2010. Y por lo tanto, sin perjuicio que nos adherimos a la solicitud presentada por el señor Contreras en relación a no valorar los dichos de doña Débora Sepúlveda porque fue excluida por infracción de garantías, también creemos que no es posible darle ninguna credibilidad a sus dichos. Era coimputada y pasó a ser testigo. Mintió flagrantemente respecto de Marcela Morales y además vino a este juicio el día en que declaró la coimputada, manifestando así su interés en esta causa. Y nada de esto, su señoría, fue investigado. De esta manera, no hay ningún antecedente concreto, ni siquiera un indicio de que el señor Olavarría tuvo una intervención penalmente relevante en la contratación de doña Marcela Morales. De hecho, ni siquiera sabemos quiénes participaron de esta contratación, porque eso no fue investigado. Las pocas luces que tenemos fueron aportadas por la defensa. Y lo mismo ocurre respecto de los años 2010, 2011 y 2012, que nunca fueron investigados, pero también respecto del 2013 y 2014, porque no hay ningún antecedente relevante respecto de esos años. Y respecto de César Vidal, la situación es similar o peor, si se quiere y si fuese posible. Respecto de don César Vidal, lo único que sabemos, porque lo declararon los funcionarios policiales que escucharon o leyeron las declaraciones de los imputados, es que don César Vidal había realizado un magíster con doña Isabel Valenzuela. Pero tal fue la displicencia de los funcionarios policiales, y esto no es porque lo neguemos, sino que porque ni siquiera corroboraron esos dichos tampoco.
Y aquí se manifestó en este punto otro de los grandes vicios de este juicio, su señoría, que es que los funcionarios policiales que vinieron a declarar recordaban aquello que servía para la tesis acusadora, pero no recordaban todo lo demás. ¿Y por qué lo digo? Porque en este punto el señor Sepúlveda, ante una pregunta de contrainterrogatorio, nos dijo no recordar que Isabel Valenzuela había declarado que la autorización para contratar a César Vidal se la había pedido a la administradora municipal. Pero sí recordaba, nos dijo, que Isabel Valenzuela había declarado que todas las contrataciones las veía con la administradora. Y nos dijo, eso lo recuerdo porque es la única persona que menciona la intervención de la administradora municipal en los procesos de contratación. Y sin embargo sabemos que eso es incorrecto. De hecho, es tan incorrecto que la testigo estrella del Ministerio Público, Jessica Severino, lo declaró así en este juicio y lo declaró también así durante la investigación. Y eso es todo lo que escuchamos respecto de César Vidal en un mes de juicio, respecto a su llegada a la Municipalidad de Colina. Y en el intento de vincular a don Mario Lavarría en este tema, se nos refirió en los alegatos de apertura una relación sentimental y en los alegatos de clausura una estrecha relación profesional. Como si aquello nos permitiera suponer que todo lo que sabía uno lo sabía el otro. Claramente esa conclusión es caprichosa, su señoría, de ahí no se desprende aquello. Pero además tampoco se investigó ningún acuerdo. Es cierto que el concierto para efectos de estos delitos no es un requisito indispensable, pero si se quería decir que el alcalde sabía de una supuesta defraudación o de una supuesta sustracción y que consentía en ello, lo mínimo era averiguar si había algún tipo de contacto, algún tipo de relación particular, algún tipo de antecedente que justificara aquello. Y en cambio los señores Sepúlveda y Navarrete nos dijeron que no lo investigaron. Respecto al proceso para los decretos de pago. De esto nos hacemos cargo, sus señorías, porque se insinuó durante el juicio como algo relevante que estuviese en estos decretos de pago la firma del alcalde. Aunque no es parte de las acusaciones y por lo tanto considerarlo sería una afectación al principio de congruencia. Pero de todas maneras creemos que lo debemos señalar porque además este proceso de pago da cuenta de que se cumplió por parte de mi representado con toda la legalidad de los actos. Sobre este punto, el señor Manuel Núñez, director de Administración y Finanzas, nos dijo que para la emisión de un decreto de pago era su departamento el que corroboraba que estuviese toda la documentación, que eran el contrato, el decreto de contratación, la boleta e el informe de gestión. Y que luego se confeccionaba el decreto de pago y que firmaba primero el encargado de contabilidad, segundo el director de Administración y Finanzas, tercero el alcalde, cuarto el secretario municipal y quinto el tesorero. Sobre este punto tampoco nunca se dijo nada distinto. Pero también se acreditó, y lo pudimos ver cuando se expusieron los documentos, que los decretos de pago en muchas ocasiones eran genéricos, es decir, abarcaban a una serie de personas contratadas a honorarios y no necesariamente eran individuales. Tanto así que incluso a veces la orden de pagar, como consta de los propios decretos, era la ilustre Municipalidad de Colina. Es decir, ni siquiera se mencionaba a una persona contratada a honorarios en particular. Pero sobre este proceso, además, el señor Núñez nos dijo que a él y a su departamento le correspondía revisar, y estas fueron sus palabras, la veracidad de la documentación y autorizar el pago para la confección del decreto de pago. Y esta función, su señoría, está entregada legalmente a la Administración y Finanzas, al Departamento de Administración y Finanzas. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al establecer las funciones de este departamento, en su letra B, nos señala asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente 3, visar los decretos de pago. Por lo tanto, cuando el alcalde firmaba un decreto de pago que ya venía con la firma del director de Administración y Finanzas y del encargado de contabilidad, firmaba un decreto que ya venía con la visación exigida por ley.
Y nadie nos dijo que aquí hubiese ocurrido algo irregular, sino que este era el procedimiento legalmente establecido para firmarlo. Pero además había un encargado de control, el señor Carlos García Lecaros, que si bien en este juicio nos dijo que no había realizado ninguna fiscalización particular sobre los decretos de pago, sí sabemos por las declaraciones del señor Núñez y del señor López, fiscalizador de la Contraloría, que el encargado de control era quien debía validar los actos administrativos. Y de hecho el señor Carlos García de Lecaros, cuando declaró en la fiscalización del señor López a Fojas 277, lo que leímos en este juicio, sí señaló que había hecho una avisación respecto de los decretos de pagos de Marcela Morales y de César Vidal entre los años 2013 y 2014. De esta manera se cumplieron con todos los requisitos para la aprobación de estos decretos. Pero además el actuar legal de nuestro representado se desprende también porque el órgano por autonomacia, como lo denominó el Ministerio Público, que era la Contraloría, para fiscalizar la legalidad de los actos administrativos, nunca citó ni a declarar ni como testigo, ni como inculpado, ni mucho menos sancionó administrativamente a don Mario Lavarría. De hecho, así lo declararon también los funcionarios de Contraloría, que vinieron a declarar a este juicio, doña Genoveva Galdames y don Rodrigo Arrue, quien incluso nos dijo que se validaron los temas de formalidad de los contratos y que estuviesen válidamente autorizados. De esta manera, no solo no hay intervención dolosa de don Mario Lavarría en estos hechos, sino que no hay infracción de deber alguno por su parte, y mucho menos un actuar negligente. Pero todo esto, además, su señoría, es importante porque nada de esto puede ser una sorpresa para los intervinientes que estamos aquí presentes. Los antecedentes de la investigación y lo que se virtió en este juicio ya era de conocimiento de estas defensas, pero también del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Y por eso cuando en el alegato de apertura dijimos que no se podría explicar por qué don Mario Lavarría estaba en este juicio, eso se cumplió. Se cumplió porque al momento de adoptar una decisión de conformidad al artículo 248 del Código Procesal Penal, en vez de comunicar la decisión de no perseverar o de solicitar el sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa decidieron acusar, pese a que no existía ningún sustento para sus acusaciones. Y de hecho fue tal que luego de la audiencia de preparación, pese a que se quedaron prácticamente sin testigos para el hecho de César Vidal, no solicitaron el sobreseimiento del 277 inciso final del Código Procesal Penal, sino que siguieron con su acusación. Y resulta que pasamos un mes en este juicio, un mes donde el alcalde y los demás acusados tuvieron que estar aquí presentes imposibilitados de realizar otras labores o sus labores habituales. Y no existía ningún antecedente más allá de la firma de los contratos honorarios respecto de alguna participación relevante de mi representado. No existía modus operandi alguno. Nada se nos dijo respecto de las demás municipalidades. Y menos hay un modus operandi en Colina. Su señoría, estamos hablando de 2 contratos de los 400 a 600 contratos que habían a esa fecha. Pero además, el Ministerio Público y el Consejo sabían que no se habían investigado los años 2010 y en 2011 y el 2012, y pese a eso acusaron por esos años, demostrando la arbitrariedad de las acusaciones. No se le tomó declaración a ningún director de SECPLAN para verificar qué había pasado y no se solicitaron los decretos de nombramiento de doña Jessica Severino para determinar el periodo en que ella fue directora de SECPLAN y por lo tanto para darle algo de relevancia a su declaración. Pero además, ella era la única fuente de información del Ministerio Público y no fueron corroborados sus dichos. Y esto es importante porque pese a que sus dichos no fueron corroborados, se le ofreció una suspensión condicional del procedimiento. Y además, ella nos dijo que una de las razones por las que concluía que doña Marcela Morales no podría haber trabajado en la Municipalidad de Colina era porque los proyectos que ella mencionaba en sus informes de gestión estaban a cargo de otras personas.
Nos dijo quiénes eran esas personas y nos dijo además nos mencionó además a don Patricio Durán. Don Patricio Durán, que declaró en la Contraloría en el contexto del sumario administrativo y que dijo que sí había trabajado con doña Marcela Morales. Pero esto, nuevamente mostrando el sesgo de la investigación, no fue considerado por los funcionarios policiales. De hecho, cuando a los funcionarios policiales le preguntamos por la declaración de don Patricio Durán, nos dijeron que no la recordaban, que simplemente no la recordaban. Y entonces no se investigó la contradicción entre doña Jessica Severino y don Patricio Durán, que ya estaba en antecedentes de la investigación. Pero esto además es importante, sus señorías, porque tampoco se entrevistó a los otros encargados de proyecto, que podrían habernos dado una respuesta similar a don Patricio Durán, que también nos podrían haber dicho, sí, nosotros trabajamos con doña Marcela Morales. Pero eso no se corroboró. ¿Por qué? Porque no servía para la tesis acusadora. Y respecto de los proyectos, se nos dice, bueno, ahora acompañaron todos los proyectos de doña Marcela Morales, pero no vienen con la firma de doña Marcela Morales. Por lo tanto, eso no acredita nada. Pero sí acredita, su señoría, acredita que cuando doña Marcela Morales, en sus informes de gestión, mencionaba algún proyecto, era porque ese proyecto efectivamente estaba siendo ejecutado en la Municipalidad de Colina. Y ni siquiera esto pudieron investigar los funcionarios policiales. Y de hecho, si observamos esos proyectos, estos proyectos tienen muy pocas firmas. ¿Por qué? Porque los proyectos los firman las personas que están a cargo. No necesariamente todos aquellos que participan en el proyecto o que asesoran en el proyecto. Pero esto tampoco fue investigado por los funcionarios policiales. No sabemos qué tipo de responsabilidades acarrea la firma en un proyecto y por qué algunas son necesarias y otras no. Y con todo esto, además se acreditó en este juicio que se infringieron garantías. El sumario administrativo fue obtenido con ilegalidad. Fue solicitado por quien no tenía facultades para hacerlo. Y eso quedó acreditado. Y quedó acreditado porque el Ministerio Público nos prometió en la audiencia de preparación y durante este juicio que iba a traer el requerimiento realizado por un fiscal. Y eso nunca llegó. Hoy día estamos terminando este juicio, y eso nunca llegó. Y por lo tanto, como ya se señaló, se infringieron los artículos 180 y 19 del Código Procesal Penal, porque el sumario tenía el carácter de secreto y por lo tanto no cualquier persona podía solicitarla. Y con ello se vulneraron los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Pero además constatamos en este juicio otra infracción de garantías, que es que todas las diligencias realizadas por los funcionarios policiales fueron realizadas de forma autónoma. El señor Navarrete, jefe del equipo investigativo, nos dijo que nunca recibió una orden de investigar o una instrucción particular respecto de los hechos de Colina. Y todos sabemos en esta sala que el artículo 83 del Código Procesal Penal regula de forma excepcional las facultades autónomas de los funcionarios policiales. Y todos sabemos que la regla general es que quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Así lo establecen los artículos 179 y 180 del Código Procesal Penal, entre otros. Y por lo tanto, con ello se vulneró la garantía de una investigación racional y justa consagrada en el artículo 19, número 3, además de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y por lo tanto, estimamos que ninguno de estos antecedentes obtenidos con infracción de garantía pueden ser valorados para efectos de adoptar una decisión en este juicio, porque las infracciones son flagrantes y se encuentran confesas. Y pese a todo esto, pese a que la investigación era sesgada, pese a que la investigación era arbitraria, pese a que se realizaron diligencias con infracciones de garantía, se hicieron aseveraciones gravísimas. Se hicieron aseveraciones en el alegato de abertura del tipo: el alcalde vendió su cargo, el alcalde puso a disposición su cargo. Pese a que no había ningún sustento para realizarlas y con todo el daño que eso significan para cualquier persona que está sometida a un proceso penal. Y es por eso, su señoría, que nosotros insistimos en la absolución de mi representado
y en la expresa condena en costas, ejemplar por lo demás, como se solicitó en el alegato de apertura. Respecto, sus señorías, a la demanda civil, esta defensa la contestó por escrito en su oportunidad procesal y por eso nos remitimos a aquello para efectos de su rechazo. El tribunal lo tiene presente. A los intervinientes corresponde que hagamos el receso de media mañana, pero además del tiempo que hemos hecho durante todo el juicio, consultar si necesitan de algún tiempo adicional, proponiéndoles para ello media hora más para preparar las réplicas. Siendo un derecho la réplica, el Ministerio Público no va a hacer uso de aquel derecho. Entiende que se hizo cargo de todos los puntos en su alegato de clausura. Ok. ¿Por el Consejo? Su señoría, me parece que solo quiero justificar 2 minutos. Pero el receso, no necesita receso adicional porque lo vamos a tomar ahora. La réplica la vemos después sobre el fondo. No necesita más adicional. Ya, entonces media hora, retomamos a las 10:20. Rija receso.